Pues después del susto que nos está dando Pablo Corona de todo lo que ustedes están poniendo en juego con su información, ¿sí? Pues voy a tratar de hacer la presentación lo más corta posible, y para eso yo me traje apoyo, ¿sí? Un apoyo. Lo vamos a ir pasando para preguntar algunas cosas, si no les molesta, ¿sí? Para hacerlo un poco más interactivo. Y vamos a empezar a preguntar. Vamos a ver cuál es el que avanza. Ok, gracias. Vamos a preguntar qué es la evaluación de la conformidad. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere hablar sobre la evaluación de conformidad? ¿Qué es eso? Porque al igual que los datos personales, la evaluación de la conformidad es algo que es cotidiano y lo hacemos todos los días. ¿Quién me ayuda? A ver, bueno, pues si no me ayudan, entonces voy a hacerlo. Entonces ahí me apoyo. ¿Qué tal? ¿Viste qué bien funciona el apoyo? ¿Qué sería la evaluación de la conformidad? ¿Tú trabajas en un laboratorio? ¿Sí? ¿Servicios de laboratorio o no? Servicios de tipo de laboratorio. Ok, muy bien. ¿Y qué es para ti la evaluación de la conformidad? Sí, a ver, échale el pollo ahí atrás, por favor. Esta. No es cuando hacen uno con un examen de las cosas que está uno trabajando. Es un examen, sí, es una determinación. ¿Quieres participar? Sería determinar el grado de cumplimiento de los requisitos. Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos. Bien, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Con qué? ¿Cuáles requisitos? A ver, ahí va apoyo. ¡Ay, discúlpame! ¿Con qué, por favor? Con una norma. Puede ser una norma, sí, una norma. ¿Qué más? Una especificación cualquiera, ¿sí? Yo lo que les pregunto a las mamás, por ejemplo, ¿quiénes son mamás aquí? Levanten las manos, ¿sí? Si tienen hijos o tuvieron hijos chiquitos, pues cuando le decían, vete a lavar las manos, ¿sí? Entonces, pues para saber si el niño se lavó las manos, pasaba un proceso de inspección, ¿sí? Pero cada mamá tiene su criterio, ¿sí? Cada mamá tiene su criterio. Ajá. Y a ver, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es tu criterio? Que no tengan las uñas. Bueno, le revisan las uñas, ¿no? Pues le revisan las uñas, ¿sí? Pero ¿qué tal si las trae súper cortitas? ¿Se las habrá lavado o no? ¿Quién sabe? ¿Cuál es otro criterio? A ver, mamás, ayúdenme. La olemos. Ah, la toalla. La toalla es infalible, pero ¿qué tal si la toalla es oscura? Ya no funcionó, ¿sí? Ya no funcionó el requisito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la determinación del grado de conformidad va con una especificación propia y la hacemos todos los días. Pasa un galanazo por la calle y las señoritas, wow, qué guapo está, ¿verdad? Hizo evaluación de conformidad. Sí. Hizo evaluación de conformidad. ¿Sí? Si está alto, chaparrito, habrá que algunos que les gustan muy altos, unos muy chaparritos, no le importa que esté gordito, pero o alguien que diga, qué personalidad. Y ese es un concepto que cuando dices que tiene mucha personalidad, ajá, ¿qué tal? Que tiene mucha personalidad significa que está feo para algunas personas, y para alguien significa, wow, qué impactante. Entonces, esa especificación es evaluación de conformidad y es una actividad cotidiana. Y la vamos a trasladar en esta plática a esto que estamos hablando de los datos personales. ¿Sí? Ya Pablo ya nos dijo cómo está el iceberg, ¿sí? Y qué es lo que se tiene que evaluar. Pero ahí les pongo ahí, y la acreditación. La acreditación es una actividad que nos va a ayudar a determinar que los que hacen la evaluación de conformidad son competentes y confiables. Competentes y confiables. Eso es bien importante, ¿sí? En la plática anterior estábamos hablando de las unidades de verificación que van a revisar a aquellos que se dedican a llenar los extintores, ¿verdad? Y nuestro compañero de extintores dijo, pues cualquiera puede tener un taller de eso. No, él porque ya sabe la fórmula, pero yo quiero ver que de verdad podamos
todos tener un tallercito donde podamos echarle, aunque sea talco, al extintor, ¿sí? Porque puede parecer talco, ¿sí? Pero que salga después, ¿no? O sea, no es nada más es llenar de talco, sino que salga. Entonces no es cualquiera lo puede hacer. Tiene sus técnicas y hay alguien que evalúa que de verdad que haya llenado, pues es interesante. Nada más como dato, por ejemplo, las unidades de verificación estas de extintores tienen que ir a ver que el extintor a la hora de dispararlo llegue 12, 20, no sé cuántos metros, depende de la capacidad del extintor, pero tiene que llegar el material a esa distancia, ¿sí? Y entonces, bueno, pues habría que ver quién lo puede hacer. ¿Ok? Bien, es importante mencionarles que la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece en su artículo 44 que aquellas personas que van a manejar datos personales de particulares, ¿sí? Pues van a tener que establecer o pueden establecer algún tipo de convenio para saber cómo manejarlo, ¿sí? Y entonces eso le llaman esquemas de autorregulación vinculante en la materia. Y entonces voy a preguntar aquí, ¿quiénes son laboratorios clínicos? Levanten la mano, ¿sí? ¿Qué información tienen que manejar ustedes? ¿Es similar la que tienen que manejar entre los laboratorios? Van a preguntarles si ya hubo un diagnóstico, si lo quieren para un diagnóstico, si para un médico, etcétera, qué tipo de información, cómo la van a manejar, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el sector de los laboratorios clínicos, ¿sí?, se unen y entonces crean algo que se llama el esquema de autorregulación para manejar de manera similar los datos. ¿Me explico? ¿Ok? Eso es el primer concepto. ¿Qué tipo de información voy a recopilar? Puedo tener un poquito más, un poquito menos, pero lo general, las agencias de autos, ¿sí? Cuando voy a una agencia de autos y me preguntan, ¿quiere comprar usted su auto? Sí. ¿Cómo lo quiera? ¿Crédito o contado? Uy, ¿no? Pues sí. ¿Y a cuántos meses? ¿Y cuánto me va a dar? ¿Sí? Y no quiere hacer la prueba y mejor le vendo uno más caro, ¿no? Entonces empiezan a jugar con información que empieza a ser sensible. Y entonces también las agencias de autos podrían tener un esquema de autorregulación. Un hospital, un banco, las escuelas, ¿sí? No es lo mismo el kinder, ¿sí?, que la primaria o la secundaria o la universidad donde pueden estudiar nuestros hijos o nosotros. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Hay que ver qué tipo de organización se está manejando en la información de los datos y para crear estos esquemas de autorregulación. Después, la ley, este es el artículo 44 de la ley, pero después viene un reglamento. El reglamento nos dice que en los términos de los artículos 6 y 14 de la ley, el responsable de manejar los datos tiene la obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos, ya lo que nos dijo Pablo, ¿sí? Y para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas y esquemas de autorregulación o cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines. Entonces, la ley y el reglamento insisten en los esquemas de autorregulación. ¿De acuerdo? Y, bueno, estos esquemas de autorregulación, de alguna u otra manera, pues se traducen en códigos deontológicos, no dentales, ¿okay? ¿Sí? Deontológicos es de lo que sí se debe hacer. La deontología es eso, de lo que sí se debe hacer, de lo que se debe manejar. Y por eso también se maneja como buenas prácticas, como sellos de confianza u otros mecanismos, y para armonizar los tratamientos, ¿sí?, de datos por los adheridos a ese esquema, ¿sí? Entonces dijimos, si yo soy una agencia de autos y hay un esquema de autorregulación de laboratorios clínicos, pues no me voy a adherir al de laboratorios clínicos, ¿de acuerdo? Porque no es mi ramo ni la información que yo requiero para mi actividad. Entonces, importante. Y también nos va a facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Y para ello le pongo como referencia que vean el artículo 80 de lo que dice el reglamento, porque la verdad es que también si les ponemos ahorita a recitar el reglamento, pues los vamos a dormir, y no es la intención. ¿De acuerdo? Bien, entonces posteriormente también hay un artículo 83 donde nos dice que estos esquemas de autorregulación podrán incluir la certificación de los responsables de materia de protección de datos personales, y obviamente
pues aquí la intención es difundirles que hoy hay un esquema de certificación. Hay un nuevo esquema de certificación que está por ponerse en marcha. Llevamos casi un año o más de un año tratando de empujar a que se ponga en marcha. ¿Sí? Está la ley, está el reglamento y salieron los primeros parámetros y tuvo que hacer modificaciones del IFAI para adecuarlos a la legislación general de la evaluación de la conformidad. Y bueno, de alguna manera ya fue publicado en mayo del año pasado, pero todavía no podemos echarle nada. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque es un tema complejo y entonces va a haber que hacer una cuestión que se llama registro. Este registro es para los esquemas de autorregulación, para el registro de los organismos de certificación y para el registro de los organismos de acreditación. ¿Sí? A pesar de que ya tenemos una autorización, hay que hacer un nuevo registro. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que dice la ley OTA. Dice, en el caso de que el responsable decida someterse a un procedimiento de certificación, este deberá ser otorgado por una persona física o moral certificadora ajena al responsable. Con lo que terminó Pablo es, pues, qué mejor que un tercero me diga si estoy haciendo o no bien las cosas, el manejo de la información. Entonces, para eso lo tenemos, y de conformidad con los criterios que para tal fin establezcan los parámetros a los que refiere el artículo 43, fracción quinta de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, hoy hay un nuevo esquema de certificación de todos estos esquemas. El artículo 82 del reglamento nos dice que hay un contenido mínimo que deben tener estos esquemas de autorregulación. ¿Sí? Y es definir el tipo de esquema que se va a manejar, el ámbito en el cual se va a aplicar, los procedimientos y mecanismos para hacer eficaz realmente la protección de los datos, el sistema de supervisión y vigilancia internos como externos que va a tener el sistema, los programas de capacitación para los cuales se van a tratar los datos personales, perdón, le puse una abreviatura de DP para que no pongamos datos personales en todos lados, mecanismos para facilitar los derechos de los titulares de los datos personales, identificación de las personas físicas y morales adheridas, ¿sí? Que sean quienes van a estar dentro del esquema de autorregulación, y las medidas correctivas eficaces en caso de que hubiera algún incumplimiento. Algo importante aquí es que si el esquema de autorregulación llega a fallar, todos los adheridos tienen que tomar las acciones, no nada más el que haya fallado, sino todos tienen que... La intención es tener un proceso de mejora y el esquema se fortalezca, ¿sí? No es que alguien perdió el dato o hubo una violación, entonces específicamente la intención es que con todo esto todos los adheridos puedan tomar las acciones que son propias del esquema de autorregulación. Hay algunas definiciones que habría que manejar, ¿qué es la certificación? Es el acto mediante el cual los certificadores determinan la conformidad de los tratamientos políticos, programas, procedimientos relacionados con la protección de datos personales respecto de la ley, su reglamento y demás normativa aplicable en la materia, estándares y mejores prácticas. También podrán ser sujetas de certificación los principios, deberes o obligaciones específicos previstos en la ley, el reglamento, los parámetros, etc. Está muy complejo, ¿no? Son muchas cosas lo que pide para el aspecto de certificación. Y el certificado es el documento donde pues obviamente se va a indicar que se otorga a un responsable o a un encargado específico y si están descritos dentro del alcance. Como ya dijo Pablo en su momento, también esta presentación va a estar disponible para ustedes. La vamos a poner en la página del GER y también en la página de la entidad en el blog del GER. Bien, entonces hay algo importante que decir. Hay dos tipos de certificación. En este caso puede ser total o parcial. Es bien interesante porque al decir total, bueno, pues entonces hay que ver que esté toda la parte que sea lícito, que esté bajo consentimiento, qué tipo de información se va a manejar, la calidad y la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad y la responsabilidad y la confidencialidad, que afortunadamente Pablo ya habló mucho de esto, para que podamos entender qué es lo que se va a manejar, ¿no? Pero los parciales, aunque pareciera que no tiene todo lo demás, sí lo tiene, pero está descrito de una manera general en la ley, el reglamento y en los parámetros, en la definición de los parámetros,
sobre qué principios, deberes, obligaciones específicos de la ley, del reglamento, de los parámetros deben estar aplicados. Entonces, hay que tener también cuidado con eso, pero normalmente yo considero que la certificación, si no se hace completa, pues no va a servir de nada. ¿Me explico? O sea, va a estar como, pues, voy a hacer una comparación mala, ¿no? Pero es como si yo tengo un problema en mi zapato y se me cayó la tapa, ¿sí? La tapa de mi zapato, entonces si yo voy caminando, pues entonces voy a ir así, porque de todas maneras me falta la tapa de mi zapato, entonces no puedo caminar completamente derecho, entonces siempre voy a andar cojeando, aunque sea simplemente la tapa, ¿sí? Tan delgaditas, las tapas de los zapatos de las damas es bien interesante, que son súper delgaditas. ¿Qué tal se siente caminar sin la tapa? ¿Verdad que no? Es exactamente lo mismo que nos va a pasar si no se hace la certificación completa. Entonces, la intención de los organismos de certificación es buscar que sea completa, obviamente, pero si se da parcial, va a ser un problema porque van a tener que acotarlo perfectamente bien. ¿A qué? Para que la responsabilidad de ellos como organismo de certificación también quede acotada hasta dónde fue la certificación. Y eso es algo que va a ser interesante. En todo este esquema de certificación hay cuatro jugadores. Uno es Certify, que está definido como el instituto, como el árbitro, llamémoslo así, de todo este proceso, el que controla los esquemas, el que controla las certificaciones, el que va a tener toda esa información, el que va a tener que estarla analizando periódicamente, el que puede aplicar sanciones. Las entidades de acreditación, la EMA en este caso, los organismos de certificación acreditados, que son aquellos que van a estar obviamente demostrando su competencia técnica, y obviamente los responsables y encargados de emitir los certificados, ¿sí? O de recibir los certificados, que son los que van a aplicar a los esquemas de autorregulación, ¿sí? Entonces son cuatro jugadores importantes en este proceso. ¿Cuáles son los requisitos para los organismos de certificación? No quiero hacer ahorita la difusión de qué va a ser el esquema de autorregulación porque son larguísimos, por eso ya dijimos, vean el artículo tal del reglamento, pero aquí, por ejemplo, los organismos de certificación tienen que demostrar su razón social, su domicilio, la descripción detallada de los servicios que van a hacer, la descripción de la estructura que van a tener para poder operar, la documentación, su capacidad jurídica, administrativa, financiera, técnica, material y humana. Estructura operativa, dentro de ello hay algo bien interesante, se habla de que para personas físicas, porque pueden ser los organismos de certificación personas físicas dentro del contexto, pero no va por la 7065, que es la norma que nosotros utilizamos, debe haber una comisión de auditoría. Esa comisión de auditoría es quien se encarga de determinar si el cumplimiento de los esquemas de autorregulación, y van a determinar ellos si pasa o no pasa. Es quien toma la decisión, pero también debe haber un mecanismo para mantener la imparcialidad, y que se le llama un comité de certificación, donde se va a tener que vigilar constantemente la imparcialidad del organismo de certificación, y deben tener un sistema de gestión. Este sistema de gestión y esta operación se tiene que realizar bajo una norma específica que es la 17.065, es una norma mexicana homologada a la norma internacional, bajo la cual se acreditan los esquemas de producto, procesos o servicios. Y la evaluación de estos esquemas de autorregulación son procesos, ¿sí? Porque no solamente voy a tener que evaluar, ¿sí?, si está bien el esquema o no, sino cómo se opera, si se está cumpliendo con la parte del diseño bien y la operación del mismo. Entonces, también el organismo tendrá que demostrar, como dijimos, su estructura, el manejo de su imparcialidad, la competencia técnica de su personal, desde la persona que recibe la solicitud hasta el que toma la decisión de otorgar o no la certificación, quien evalúa, los procedimientos de certificación que deben estar alineados a lo que dicen los parámetros de autorregulación, cómo se hace la vigilancia y la reevaluación en todo caso de estos parámetros, y si hay en todo caso suspensiones o revocaciones de las certificaciones, ¿no? Entonces estos son los requisitos técnicos que debe cumplir un organismo de certificación.
Algo importante es que conjuntamente con ICE y el IFAI y la EMA definimos cuáles son los sectores en los cuales se puede llevar a cabo este tipo de acreditación. ¿Y qué queremos decir con esto? Un organismo de certificación no puede evaluar todo, al menos que demuestre competencia para ello. Y entonces definimos estos sectores, que son el financiero, donde están los bancos, la parte de seguros, las afores, las casas de bolsa, los despachos de cobranza, por el tipo de información que manejan, que no es el mismo que el de telecomunicaciones, ¿verdad? No es la misma información, ni tampoco el de educación, ni el de salud, ¿sí? O el de la demás industria, comercio y servicios. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es dar la acreditación a los organismos de certificación que demuestren competencia para cada uno de los sectores, y entonces va a estar correctamente sectorizado esto. Entonces, con la intención de que también le garanticemos al público en general que esos organismos de certificación que van a estar dando el servicio de verdad son competentes para evaluar cualquier tipo de esquema de autorregulación dentro de todo esto. Y bueno, ahora sí voy a regresar a la primera pregunta, que es la evaluación de la conformidad en el campo de los esquemas de autorregulación. Alguien que me ayude. ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene apoyo? ¿Quién tiene apoyo? ¿Sí? Muy bien, a ver, por favor, ayúdame con la participación, apóyame, por favor. ¿Qué es la evaluación de conformidad en este campo? Que los organismos de certificación demuestren competencia técnica y confianza para evaluar Eso sería la acreditación. Sí, pues. Esa sería la acreditación, que el organismo demuestra competencia para hacer esto. Pero ¿qué es la evaluación de conformidad? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Por favor. La evaluación del grado de cumplimiento con el esquema de autorregulación. Sí. Vinculante. Sí, se llama vinculante porque es para todos los adheridos, ¿no? Realmente. O sea, todas las personas que son del sector y quieren participar. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de terminar la plática? Sí. Yo nada más, aquí lo veo, por ejemplo, 17025 haciendo una analogía, funciona para laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, o sea, abarca, o ese es el ámbito. Entonces 17065 tiene producto, servicio y procesos, como bien dices, y entonces allá tenemos ramas y áreas para laboratorios de ensayo y calibración. Entonces aquí hay sectores. Entonces, bueno, es una oportunidad bastante interesante para los organismos de certificación que ya están acreditados en 17065. Lo que veo es ampliar la oferta siempre y cuando se tenga la competencia técnica para ello. Sí, obviamente, también hay que decir algo importante, y quiero ser enfático. Me van a decir, y me regañarían en EMA, pero no importa, nadie me está escuchando, está grabándose. Pero zapatero a tus zapatos, ¿sí? O sea, está bien, sí tiene razón, la de 7025 nos da muchas áreas de oportunidad. Yo podría evaluar todo lo que yo quisiera como laboratorio, pero mejor yo me voy al área a la que de verdad puedo hacer el trabajo. Si hago análisis de alimentos, si hago análisis de materiales de construcción, o si calibro, es la misma norma de 7025, pero yo me voy al sector correspondiente. Sí es un área de oportunidad, pero sí se requiere, como ya pudimos ver, de entendimiento de muchos controles, ¿sí? Para todo este esquema. Quiero terminar agregando que el IFAI publicó por ahí una guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de información, que también va a ser objeto de certificación, pero no bajo la guía 17065, sino bajo la norma 17021 como un sistema de gestión equivalente o similar a la norma 27001, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces eso es otro nivel, y también no cualquiera lo va a poder hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que queríamos presentarle el día de hoy en conjunto con Pablo es todo este panorama, por qué es importante, y que obviamente estén atentos en su sector para ver si se están creando estos esquemas de autorregulación, o si ustedes son líderes de su sector, pues empujar a todo esto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que dice el reglamento es que aquellos que utilicen esquemas de autorregulación y llegar a ver una posible sanción por incumplimiento o por alguna desviación, el hecho de estar utilizando el esquema de autorregulación les va a ayudar a disminuir las sanciones. Entonces esto es un incentivo interesante para poder entrar y tener
participación en este sistema. ¿Ok? Pues bien, sería todo por mi parte. Muchas gracias y bueno, pues ya no nos aburrimos tanto. Gracias.